Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada mañana para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y hoy vamos a tomar la carta de Judas. Judas al fondo de todo, ¿sí? Ahí casi llegando al Apocalipsis, terminando la Biblia, es decir, la anteúltima carta, la carta de Judas, es una carta chiquita de un solo capítulo. Y quiero meditar algunas cosas de aquellos que, bueno, de alguna manera eran los líderes de la iglesia primitiva. Judas era uno de ellos. Judas era hermano carnal de Jesús, era hijo de José y María, juntamente con Santiago. Eran los dos hermanos de Jesús que luego fueron parte del ministerio. Y dice, versículo 17, repito, no hay nada más que un capítulo. Pero vosotros, oh amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer de los tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire, hay dos enseñanzas básicas que los apóstoles y pastores de la iglesia primitiva o de los primeros años de la iglesia siempre resaltaban. Una es la venida del Señor. Ellos constantemente hablaban de que el Señor Jesús iba a venir pronto, que el Señor venía rápidamente, aunque el Señor se tardó un poquito. Pedro dice que por causa de que se conviertan con paciencia para que la gente entre al reino del Señor, y esa es la razón de la tardanza, sino quizás a los ojos de Dios Él ya hubiese venido a buscar a su iglesia. Pero bueno, ellos constantemente le transmitían a la iglesia que el Señor venía pronto, para que la iglesia tuviera esa sensación de que en cualquier momento Cristo lo venía a buscar, para que no se aferren a las cosas terrenales, a esta vida aquí, sino que trabajen, que vivan, que se desarrollen, pero siempre pensando que en cualquier momento el Señor lo venía a buscar. La segunda enseñanza que los líderes de la iglesia primitiva, tanto pastores como apóstoles, siempre recalcaba, era la cuestión de que habría personas que actuarían de manera indebida. Y esas personas eran parte de la iglesia. Quiero recordarles a los que me están siguiendo que en aquel tiempo había una sola iglesia. Una sola iglesia. No era la iglesia católica como nosotros lo vemos ahora, sino que era la iglesia católica fue algo que vino a posterior. Esto era la iglesia primitiva, la iglesia que se extendió, que se reconocía a todos los pastores, a los apóstoles, sobre todo aquellos que habían estado con el Señor, y que todas las autoridades que tenían eran respetadas por todos. Sin embargo, tanto Pablo, Pedro, Santiago y el mismo Judas hablaba de que iba a haber personas que trajeran divisiones, personas que se iban a hacer decir que eran cristianos, pero que su comportamiento distaba mucho de ser hijos del Señor. Por eso le dice acá: pero vosotros, amados, ¿sí? Versículo 18, perdón. Los que os decían en el postrer tiempo, en el último tiempo. Ustedes fíjense cómo ellos hablan del último tiempo. Porque claro, la referencia a la venida del Señor, para ellos estaban en el último tiempo, claro. Que sabían que venían 2000 años después. Todavía estamos hablando del último tiempo y pasaron 2000 años de esto, ¿no? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿De qué está hablando? ¿De gente de otra iglesia? No, está hablando de gente de adentro de la iglesia. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Qué son los sensuales? Son los que se dejan llevar por sus emociones y no por el Espíritu de Dios. Son los que ponen por delante su yo, ¿sí? Ponen por delante lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, lo que ellos desean,
y no la obra del Espíritu Santo. Porque a veces el Espíritu Santo nos dice, hace esto, que es lo contrario a lo que sentimos. A veces no queremos dar una ayuda para un necesitado y el Espíritu Santo me dice, mete la mano y ayudale. O a veces nosotros no queremos perdonar a alguien, el Espíritu Santo dice, tenés que perdonar. A veces nosotros queremos ir y hablar a alguien, increparlo y decirle, mirá, a vos te tengo que decir las cuantas cosas, y el Espíritu Santo dice, cállate la boca. Cállate la boca. A veces nosotros queremos defender nuestra posición y el Espíritu Santo dice, humillate. A veces el Espíritu Santo va en contra de lo que nosotros sentimos. Las personas sensuales es aquellas personas que se dejan arrastrar por sus sentimientos y desoyen la voz del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está ahí como una estatua donde nadie le hace caso. Bueno, pero somos cristianos, hacemos un montón de cosas, decimos muchas cosas, pero el Espíritu Santo, quédate calladito, chito la boca, ¿no? Como le diríamos acá en Argentina. Así que esas son las personas sensuales. Y fíjese, claro, a través de esas pasiones, ¿qué generan? Generan conflicto. Por eso dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones. Tenemos que tener cuidado aún en estos días, porque esta palabra, así como tenemos que esperar la venida del Señor y que el Señor nos venga a buscar en cualquier momento, más ahora donde se está hablando de esta pandemia y que puede venir otra pandemia y que puede venir esto y que puede haber un rebrote, entonces decimos, uy Señor, ¿qué es esto? Bueno, quizás son anuncios, bueno, lo dijimos al comienzo de la pandemia, ¿no? Estos son principios de dolores, principios de cosas. Nos esperan muchas por delante hasta la venida del Señor. Pero esto nos está hablando de que la venida del Señor se acelera, que está cerquita. Tenemos que estar pendientes, pero también tenemos que tener los ojos abiertos porque el enemigo va a levantar personas. ¿Para qué? Para disuadirnos a nosotros, para apartarnos de la fe. Va a utilizar personas y no solamente personas inconversas. El enemigo, puede usar personas que digan ser cristianos, que se digan ser cristianos y en realidad no lo son, que digan que son personas que sirven al Señor y en realidad no tienen nada que ver con esto, ¿sí? Por eso dice, estos son los que causan divisiones. Tenemos que tener cuidado en estos días. No todos los que se dicen ser hermanos lo son. Bueno, en una iglesia y la nuestra que tiene un número bastante lindo, pero nos conocemos todos. Ya sabemos quién es quién. Entonces digamos como que ya sabemos aquel está creciendo, aquel es medio rebeldón. Ya nos conocemos todos. El problema es cuando vienen personas que dicen ser cristianas, que nos relacionamos a través de Facebook, a través de por allí del trabajo o de un contacto que tenemos, que se diga ser cristiano y que en realidad no lo es. No es cristiano, es una persona sensual. Guarda con esas personas porque esas personas quieren traer divisiones. Satanás los va a levantar porque son un instrumento, pero generoso para Satanás. Entonces los va a utilizar para dividirnos, separarnos nosotros, hacernos ponernos mal, hacernos crear conflicto en nuestro corazón y apartarnos del camino, apartarnos de la iglesia. Esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva sufría mucho de esto y sobre todo de aquellos que eran judíos, que se decían ser cristianos, pero la realidad era que seguían siendo judíos y de ninguna manera se habían convertido al Señor Jesús, sino que ahora la religión de moda era el cristianismo. Yo soy judío, bueno, me voy a sumar un poquitito y traía divisiones, traía conflicto, a la iglesia. Por eso, mis hermanos, estos días tenemos que estar muy pendientes de que Satanás va a levantar. Yo casi te lo garantizo, y no porque soy profeta ni porque tengo una palabra profética, sino porque lo dice la Biblia.
en estos días, aún en la cuarentena, vamos a encontrar pseudos cristianos que lo que van a tratar es de traernos pensamientos de división, pensamientos de aflojar en aquello que estamos instando y motivando a buscar la presencia de Dios, a caminar con el Señor, a derramar nuestro corazón delante de su presencia, de alguna manera a disciplinar nuestra vida y crecer en esto que el Señor nos está llevando, que estar acá en nuestra casa buscando la presencia del Señor. Bueno, esas personas sutilmente nos van a decir que eso no vale la pena, que hay otros caminos, que hay otras sendas, ¿sí? Pero esas son las personas que se mueven por sus emociones y no por lo que el Espíritu Santo les lleva a hablar. Porque el Espíritu Santo está de acuerdo con que le busquemos. Cuanto más le buscamos, el Espíritu Santo va a estar más contento. Cuanto más tiempo le dediquemos a Él en la presencia, más alegre va a estar el Espíritu Santo, porque Él va a poder hacer de nosotros todo aquello que tiene en su corazón para nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana, ¿sí? Señor y Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por todo aquello que tú estás haciendo, pero en particular en este día, Señor, líbranos de todas esas personas sensuales, líbranos de las personas que se mueven por sus emociones, que dicen que obedecen la voz del Espíritu Santo, pero tú sabes muy bien que no lo hacen. Señor, en la iglesia primitiva, fueron una plaga, fueron realmente un virus que entró, Señor, y llevó a muchos cristianos a apartarse del camino, Señor, y seguramente en estos tiempos de pandemia, Satanás no solamente va a traer opresión desde afuera, sino la va a traer desde adentro, de personas sensuales, Señor, que fácilmente Él puede utilizar, que en algún momento quizás tuvieron un encuentro con el Señor, pero que hoy se dejan gobernar más por Satanás que por el Espíritu Santo. Señor, danos discernimiento para estar advertidos, Señor, que en los últimos tiempos habría personas que Satanás les daría vuelta al corazón, Señor. Oh, Dios mío, para mantenernos en la fe santa, Señor, que tú nos has llevado a caminar, Señor, y esforzarnos en este camino de salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, hoy a la noche, culto online. Bendiciones.